la unidad 3 y la unidad 4 recién está grabando. La unidad 3 y la unidad 4, la unidad 3 está compuesta por 4 textos, de los cuales, lo que mencionaba recién, están muy relacionados entre sí. Todos hablan de este proceso de la reconceptualización, el proceso de la profesionalización del trabajo social, eh, las diferentes situaciones que ha pasado acá en América Latina, el cambio de paradigma y también nuestra profesión, el trabajo social, cómo surge. En base a esto, comenzamos. Sofi, ¿querés que comience yo o comenzás vos con el texto? Sí, comenzamos, porfa, que Bien. Eh, yo empezaría con el texto de Miranda Aranda, que es el texto que habla sobre, sobre el surgimiento de la COS, la influencia en el surgimiento del trabajo social como profesión, ¿sí? Yo leí el texto y tomé un poco de cosas más importantes y que me parece que tengan que tener en cuenta. De igual manera tienen que leer el texto, prestenle mucha atención porque es algo muy histórico, muy relevante para entender cómo ha llegado la historia del trabajo social a consolidarse la profesión o lo que es ahora trabajo social, ¿sí? Entonces, bueno, nos situamos a mediados del siglo 19, 18 creo que es, 18, 19, 20, en uno de esos 3 siglos, en pleno auge del capitalismo, bueno, la situación social y económica de los trabajadores era muy grave, teníamos hospitales en condiciones mínimas para dar atención, muy escaso en esa parte. La trata de las personas en los hospitales, en los hospicios y en los asilos también. Y frente a estos problemas sociales aparecen formas de ayudar a los en 2 principales líneas de acción. Una era la legislación de tipo social, que era promovido por el gobierno y las actividades sociales, y la otra era que se continuaba con las formas de ayuda proveniente de la iglesia, ¿sí? En base a esto, luego hay que tener en cuenta también la visión de la pobreza, que como habíamos mencionado, ¿se acuerdan? En el grupo de estudio del miércoles, con respecto a las ideas liberales, que bueno, acá se entendía que la visión de la pobreza era esto, o sea, hay una selección social, natural, en donde hay personas que están adaptadas, aptas para poder insertarse en esta sociedad, y hay otros que son simplemente los desechos de esa sociedad, ¿sí? Y esto es una selección natural que se da. Entonces, en base a eso, existía en Inglaterra un clima muy desfavorable, muy desigual, donde claramente la pobreza era el resultado para ellos, el resultado de la incapacidad moral, de un carácter débil y de la falta de cumplir y de no entender las normas sociales, ¿sí? Luego en 1814 hay que tener en cuenta la ley de pobres, que el objetivo era reducir el costo del Estado. Eso lo tengan en cuenta porque ya vamos yendo a la parte de los settlements, la house, la COS, todo, ¿qué todas esas. dijiste reducir? Que se me cortó justo reducir el ¿qué? Bien, en la ley de pobres, en 1834, dije 14 y era 34, se da la ley de pobres, tengan en cuenta eso porque, bueno, el objetivo acá era reducir el gasto del Estado, ¿sí? El costo más que nada. Entonces, el Estado designaba, porque el Estado, bueno, se ocupaba de esos pobres y necesitaba sacar los mendigos de la calle, entonces lo que designó fue que trabajaran a cambio de un techo y comida, y se designaban diferentes casas, se crearon casas que se le decían workhouse, ¿sí? Las condiciones de la workhouse eran muy deplorables, había hacinamiento, era todo muy monótono, todo muy antihigiénico. Los trabajos de esas personas eran totalmente forzosos, en condiciones desfavorables, eran trabajos que eran entre cosechas, romper piedras. Acá los niños también trabajaban y trabajaban dentro de lo que, o sea, podían ser empleados en las industrias, en las minas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, en este contexto, hay que hablar de la creación de la COS. El contexto de la creación de la COS se da entre 1869, si no me equivoco, o a ver si es así,
en 1869 se da este contexto, o por ahí, donde bueno, se da como esta realización de socorro caritativo a esas, o la represión a la mendicidad, a esos pobres que andan en la calle, y luego se termina consolidando como una sociedad para la organización, que es la COS, básicamente. Bueno, en la concepción que se tendía era, bueno, esto, era un sentido humanitario, desde la COS, obviamente, era un sentido humanitario, su perspectiva siempre era tratar no de solucionar la pobreza, no investigaban ellos el tema de la causa de la pobreza, sino que era, bueno, de tratar de... O sea, porque ellos pensaban que el que era pobre era un resultado natural. Él, por los defectos morales que tenían, por esto de lo que mencionábamos recién, de que se los seleccionaron y bueno, quedaron los que sí se podían adaptar y los que no, ¿sí? Entonces, un poco de lo que se tenía en la cosa era un poco esto, de poder abordar esa situación desde el sentido humanitario, con una perspectiva desde lo que pasaba con la pobreza. La COS hizo como 8 puntos básicos para poder orientar esa acción asistencial que tenía esta organización, ¿sí? Entonces, uno de esos puntos era que cada caso era un objetivo de una encuesta escrita. El otro era que cada caso era presentado en una comisión para decidir las medidas a tomar sobre ese caso. El tercer punto era que no se darán socorros temporales, sino una ayuda metódica y prolongada. El cuarto es que el asistido era el agente de su propia readaptación. El quinto era que se podía solicitar ayuda a instituciones a favor del asistido. El 6 es que los agentes de estas obras transformadoras, por medio de lectura y estados de prácticas. El 7 y el 8 están relacionados también con la parte de evitar subsidios, para evitar que se repitan estos sujetos en la lista de subsidios y evitar esos abusos. Y el octavo, bueno, es un poco con respecto al repertorio de obras de beneficencia que permitían organizarlo. Hay que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque es como un avance en la parte institucional muy grande, ya que si bien no se trataba de resolver la pobreza o buscar los causantes, sí se trataba desde una institución, desde lo institucional, abordar esta situación y acompañar al sujeto a la readaptación, como lo mencionamos recién. Por eso es importante la COS, o sea, es uno de nuestros inicios. ¿Por qué? Porque, bueno, acá les explico un poco por qué es tan importante la creación de la COS, o sea, porque fue eso mismo, fue uno de los pasos más importantes en la concepción y en la organización de las prácticas asistenciales, o sea, fue uno de los pasos más grandes que hemos tenido, porque no se avanzaba sobre las causas de las pobrezas, pero sí se da un gran paso en la etapa de institución, como mencioné, y en acciones, en asistencias para, bueno, la readaptación de este sujeto, ¿sí? Luego se da una expansión de la COS, donde, bueno, se empiezan a crear sociedades parecidas en Londres y en países protestantes, a medida que, bueno, estas organizaciones se iban expandiendo también. También necesitaban más personal, necesitaban personal capacitado para realizar estas tareas, ¿sí? Entonces, en este contexto es donde más tarde surge, bueno, ¿cómo se le decía? Bueno, trabajadores sociales, no sé si era trabajador, era otra palabra, que no me la acuerdo. Trabajadores de higiene, creo que eran. Era eso. Creo que era trabajador de higiene o era otra palabra, era trabajador, no sé si era trabajadores, era asistenciales o algo así, relacionado con los asistenciales, que ya la voy a buscar y se las voy a decir. Pero, bueno, relacionado con esto, bueno, se crea el primer instituto donde, bueno, se encargaba de la formación de este personal para realizar esas tareas de asistencia social. En 1873 se da la primera escuela en servicio social, ahí está, en servicio social, que el objetivo, bueno, era aprender a tratar a la gente, a comprender las condiciones en las que vivían, los medios empleados para poder mejorar esa calidad. En 1897 se da la Conferencia Nacional de Servicio Social en Estados Unidos, donde una de las pioneras que no se tienen que olvidar nunca de su nombre, que es Mary
Richmond, se propone la creación de una escuela de filantropía aplicada, luego se da en 1899 en Ámsterdam, también se da en 1903 en Boston, en New York, y luego en Chicago y en Berlín, ¿sí? Acá también en el texto menciona un poco lo que es la secularización de la asistencia social, ¿sí? A fines del siglo XVIII, si no mal recuerdo, o sea, se empieza a replantear esto con respecto a lo de la explicación, o sea, la pobreza y la intervención, la asistencia se empieza a replantear y no desde algo sobrenatural, de lo metafísico, o sea, basta de abordarlas desde ese lado, sino que bueno, a poder abordar, a poder preguntarse desde la ciencia, ¿sí? Luego, bueno, hay diferentes, tenemos aspiraciones al positivismo también, y bueno, donde se proponen buscar soluciones racionales, científicas a los problemas sociales mediante, bueno, una reforma de la orientación social, ¿sí? De lo individual, básicamente, con respecto a la caridad. Bueno, tenemos después los Settlement House, que eso es muy importante que lo sepan también, que es un movimiento que se da, si no me equivoco, en Londres en 1884, que bueno, es importante esto para que puedan entender el nacimiento del trabajo social. Es fundado por el pastor que tiene nombre de camioneta, si no me equivoco, es el pastor Patner. Que bueno, este mismo movimiento tenía como objetivos esto como que es parecido a lo que tenemos ahora, o sea, es nuestros inicios, que es bueno, la educación y el desarrollo social y cultural de los pobres, la información para los estudiantes y otros para los estudiantes y para los profesionales con respecto a las condiciones en las que vivían los pobres y la necesidad de saber de que se necesitan reformas sociales. Bueno, también de promover el despertar del interés general popular en estos problemas sociales y bueno, y de meter estas discusiones en las legislaciones sociales, ¿sí? Esta perspectiva es la que posibilita que se dé el nacimiento del trabajo social grupal en la comunidad, ¿sí? Eh, Hay que tener siempre en cuenta esto porque, bueno, el interés de estas pioneras no era seguir manteniendo esta situación de caridad, instituciones de caridad, sino que la idea es poder realizar estos centros culturales, este lugar donde la gente trabajadora, que la mayoría, bueno, eran inmigrantes, puedan formarse, puedan tener las posibilidades para su desarrollo en el nuevo país, ¿sí? No era solamente ayudar a los barrios pobres, sino poder transformar el entorno en el que vivían y poder crear una ciudad mejor para las generaciones que venían en adelante, ¿sí? Eh, es algo totalmente nuevo porque, bueno, era una actitud nueva que se tomaba con respecto a los problemas sociales y que básicamente lo encaró el movimiento de los settlements, ¿sí? Eh, Eso hay que tenerlo, bueno, este movimiento porque, nada, trae un nuevo aire, nuevos aires, una forma nueva de pensar la pobreza, de poder solucionarla y, bueno, esto tienen que tenerlo bien en cuenta. Luego, con respecto a la pionera Mary Richmond, que habla un poco de la institucionalización y la profesión del trabajo social con carácter científico, que es en 1861 y 1928, que acá, bueno, es sobre la obra de Mary Richmond, y no sé si creo que lo aborda en el texto, hace como un recorrido de lo que Mary Richmond nos trae, que bueno, acá los aportes de Mary es al servicio social se concentró un poco en la institucionalización de la asistencia social, como una profesión y con fundamento científico, porque ella considera que la asistencia social es una forma de superar esta visión empírica y también porque está compuesta de conocimiento científico porque tenemos técnicas, porque tenemos métodos propios que están dirigidas a, bueno, a satisfacer esas necesidades básicas, ¿sí? Y no solo el estado de indigencia, o sea, no solamente abordamos a la situación de pobreza extrema, sino que también tenemos métodos, técnicas, diferentes herramientas que acuden a esta parte de las necesidades básicas también que no se cumplen, ¿sí? Ella plantea que hay que tener un enfoque científico
porque es necesario saberlo y que está dividido en tres, que es investigar, es diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Porque investigar, siempre tenemos que investigar toda situación que afecta a la persona, ¿sí? Para luego poder emplear un diagnóstico y luego dar un tratamiento para modificar el comportamiento, ¿sí? Eh, Ella planteaba y siempre sostiene que la acción profesional se basa en el conocimiento científico y no en la mera intuición o en la experiencia, ¿sí? O sea, está conformado por conocimientos de la ciencia social. Bueno, luego en 1917 habla un poco sobre el diagnóstico social, que bueno, acá para ayudar y desarrollar el método del trabajo de caso, ella establece unos pasos científicos para la elaboración del diagnóstico social, ¿sí? Que bueno, ella plantea también que está la evidencia social, que bueno, está compuesta por todos los hechos, todas las historias personales, familiares, que si se forman en su conjunto, o son tomadas todas juntas, indican las dificultades sociales de unos determinados sujetos, obvio, y también los instrumentos que se pueden dar para su solución, ¿sí? Ella plantea que hay tres tipos de evidencia. Tenemos la evidencia real, que es aquella que se nos presenta en todos los sentidos, la testimonial, que bueno, esa incluye la opinión de otras personas, lo que nos comentan otros, y la circunstancial, que como lo dice la palabra, es más que nada de circunstancias. También plantea que hay hechos también que están limitados a lo tangible, a los pensamientos y a los sucesos, ¿sí? Ella habla luego también de la interferencia, donde, bueno, hablamos de un proceso racional por el cual pasamos de hechos conocidos a lo desconocido, ¿sí? Y de una serie de sucesos particulares donde podemos llegar a formular o formular algo en general, ¿sí? ¿Y qué vamos a formular? Eso es formulación general que va a ser la hipótesis, que es una investigación previa, la elaboración de la hipótesis siempre tiene que estar orientada al trabajador social y tiene que plantear y trabajar la necesidad de controlar los hechos con las teorías existentes, ¿sí? Acá también ella plantea que hay fases en la elaboración del diagnóstico social, está la entrevista, está el primer contacto con la familia inmediata, la búsqueda de otras fuentes y de intuición, y la cuidadosa ponderación de los temas estudiados e interpretación de datos, ¿sí? Luego tenemos el caso social individual en 1922, que acá, bueno, el servicio social de casos individuales, bueno, es el conjunto de métodos que se desarrollan en la personalidad, ¿sí? Acá, o sea, básicamente vamos a tratar de abordar al sujeto individualmente, pero en su medio ambiente, ¿sí? Y tratar de comprenderlo y de ver la adaptación o ver cómo él puede adaptarse en la masa, ¿sí? Pero en su medio ambiente, en su contexto individualmente, ¿sí? Ella habla también un poco de la personalidad, bueno, que es todo lo que representa al hombre, todo lo que él adquiere, las experiencias a sus semejantes, lo que le enseñan, lo que influye. Y bueno, y acá menciona, bueno, de la importancia del trabajo social, ¿sí? Acá menciona la importancia del trabajo social en que el peso que tiene sobre el cliente, ¿sí? Porque podemos llegar a producir cambios deseados en él para la adaptación al sistema, ¿sí? Bueno, luego tenemos el tratamiento social, que para el tratamiento social se requieren dos elementos que son las compresiones y las acciones. Y bueno, luego tenemos bien centrado lo que menciona Mary Richmond, que es un poco, bueno, lo que ella hace a lo largo de la obra, que es, bueno, un poco analizar sobre el contexto en el que ella escribe. Eso sí, cuando lleguen a la parte donde habla sobre su contexto, tengan en cuenta bueno, de que ella cuando empieza a escribir o cuando empieza a preguntarse estas cosas, están en pleno contexto del surgimiento de las ciencias sociales. Entonces ella está muy influenciada, o el contexto es muy influenciado por la pedagogía, la sociología, la filosofía, la psicología social, la psicología, ¿sí? Ella toma mucho sobre la COS, pero no la critica, sino que ella da una visión totalmente diferente de la pobreza. Ella se mete en problemas
en problemáticas sociales que nunca se habían metido, que nunca se las habían preguntado, y empieza a problematizar y a preguntarse y a tratar de abordar esas situaciones como la calidad de las viviendas de los trabajadores, los mecanismos de inclusión del sistema educativo también, plantea mejorar la calidad de vida de los barrios obreros, la atención a las infancias, la delincuencia juvenil, las necesidades de tribunales especializados en estas temáticas también, la lucha contra el trabajo infantil también, que en ese contexto también se daba constantemente y muchas veces, la regulación del trabajo femenino también, que bueno, muy mal pagadas, nunca se les pagaba bien acorde a lo que hacían, eran totalmente explotadas. Ella en esta obra, ella hace mucho, como hace mucho esfuerzo para poder dirigir estas problemáticas, para poder abordarla y para poder sistematizarla, ya que ella cuando escribe, cuando ella empieza, no tiene muchas fuentes porque no había mucha gente que habría escrito sobre esto, ¿sí? Eh, Luego, bueno, Miranda Aranda la clasifica a Mary Richmond como una humanista, ¿sí? Eso tengan en cuenta, que va en contra del darwinismo y que, bueno, ella toma partida para acercarse a la realidad social, a las problemáticas sociales y a la creencia de la ciencia para entender desde la ciencia y poder cambiarla y ayudar en esos procesos para poder dar un cambio en las realidades, ¿sí? Luego hace una pequeña comparación entre la COS y los settlements, en donde, bueno, ahí habla que la COS tiene un tipo de intervención científica desde la gestión empresarial, ¿sí? Y los settlements es una intervención desde los conocimientos proporcionados de las ciencias sociales, esto de que mencioné anteriormente con los settlements, esto de incentivar a la sociedad, de comentar de las problemáticas sociales, de los sectores más vulnerables, ¿sí? Ella hace mucho énfasis en el proceso de ayuda en la COS y en los settlements hacen mucho énfasis dentro desde el proceso de la autoayuda, ¿sí? O sea, esto de acompañar al sujeto, no solucionar, sino que acompañar al sujeto para que él propio pueda encontrar esa solución, ¿sí? Esa readaptación. Eh, y bueno, en la COS se preocupaban por depurar los procedimientos de intervención individuales, cuando en los settlement tenían una visión más grupal, de intervenir dentro de lo que es las comunidades, tenían una perspectiva del trabajo en grupo, ¿sí? Recuerden que ellos son los que tienen son pioneros en esto del trabajo social en comunidades y en grupos, ¿sí? Este chorizo enorme que les acabo de explicar es el texto de Miranda Aranda, son las cosas como centrales que deben saber manejar para explicar este texto. No sé si han tenido algún tipo de duda, así lo vamos charlando, algún aporte que quieran hacer, algo que se me haya pasado quizás, o cómo vienen. Perfecto, vamos bien. Vamos bien, genial. Si alguien se perdió, me avisa y nos ubicamos de nuevo. Luego tenemos el texto de la profe Manoni, de la profe enojona que tuvieron recién. Ya me da miedo cuando ya la nombras. Pero no vamos a hablar de la profe Manoni, vamos a decir del texto de la reconceptualización, ¿sí? Bueno, la reconceptualización ya sabemos que es es un movimiento contrahegemónico, donde el trabajo social que se dio durante el desarrollismo, que fue un proceso de reconceptualización del trabajo social, en donde, bueno, fue un fenómeno a nivel latinoamericano, que se dio simultáneamente en todos los países, en algunos países de Latinoamérica, fue algo general que se ha dado y que, bueno, está vinculado con la perspectiva modernizadora, ¿sí? Disparando más con estas composiciones más radicales. Este movimiento surge, si no me equivoco, en el año 1900, a ver que lo busco acá y tanto lo tengo escrito. Muy bien. ¿Quién sabe? Creo que es en 1976. Acá lo tengo. Acá estoy. Fue antes, 1950. fue antes del proceso. Fue antes del proceso, que en el proceso justamente fue totalmente, o sea, no fue anulado el proceso de reconceptualización. Sí, porque, claro, porque luego tuvimos dictadura y hasta ahí llegamos, básicamente. Claro. Eh,
Sí, porque bueno, en el texto la profe hace un recorrido sociohistórico, por eso no lo encontraba. La profe va haciendo un recorrido sociohistórico que habla, bueno, desde el modelo desarrollista de Palino de 1960, bueno, menciona también la guerra mundial, el inicio de la nueva guerra fría, el nuevo orden, los procesos de colonización en África también, el movimiento de liberación nacional en la América Latina, la Revolución Cubana también, y bueno, la Alianza por el Progreso, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, que trae consigo, bueno, los nuevos partidos de izquierda, ¿sí? Kevin, Sí, ahí quería aclarar algo. Sí, bueno, con el tema de la reconceptualización, ya que es un tema sí, totalmente importante, que nos hagamos todos una línea del tiempo, como la hice yo con ese tema, porque en sí en todos los temas, pero en ese de la reconceptualización, justamente con todos los movimientos que se formaron antes de la dictadura, los movimientos después, bueno, todo eso que se vaya como tomando en cuenta con una línea del tiempo para que no se haga confusión. sí, totalmente. Yo si bien no les voy a mencionar Alex, muchos ¿la tendrás digitalizada esa línea por casualidad? Mira, lo que sí tengo para ofrecerles, tengo mi trabajo para ofrecerles. Mi trabajo es como una línea del tiempo, porque lo fuimos haciendo por Ajá. diapositiva, un PowerPoint. Que vos vas por línea, o sea, vas pasando diapositivas y vas viendo todo lo que fue aconteciendo. Si ustedes lo quieren, yo se los paso. pasalo. Sería Sí, manso, sí, pasalo porque y lo subimos. Así pueden compartirse, se ayudan. Todo es colectivo, ayúdense. Porque yo si bien no les voy a dar muchas fechas, pero sí les voy a hablar de hechos, ¿sí? Pásalo, Alex, no seas malo, pasáselo. No, por supuesto. Miren, ahí se los voy a pasar. ¿A quién se lo paso primero? ¿Se lo paso a la Sofi o a vos? A la Sofi enviáselo y que la dale, dale, Sofi pásamelo. lo puede subir al Drive y de ahí lo pueden descargar, lo pueden ver tranquilamente, ¿sí? Bueno, tengo dos trabajos. Tengo el que tengo aprobado y el que está desaprobado, o sea, el que no, tenía que arreglarlo, que ese trabajo está bien, o sea, bien todo puesto, pero está desordenado. Pero les voy a pasar los dos. El que está, les voy a aclarar en el nombre, todo como es. Que es el que está aprobado y el que no, el que tenemos que arreglar. Está muy bueno. Subilo. Y che, chicas, también en YouTube, saben que tenemos una charla, meto el chivo de paso, tenemos una charla del año pasado de frente a los orales, a una exposición oral, de cómo Sí, concentrarse, es de controlar los... técnicas de estudio y de técnicas contra la ansiedad para presentarse a Sí, los finales. y Ajá. está re bueno. Técnicas piolas y que si están nerviosas lo pueden tomar y pónganlas en práctica porque si yo las tomé y sirven mucho, mucho para controlar la ansiedad. Bueno, luego cuando tengan el trabajo del AREX van a poder, yo se lo voy a tratar de hablar un poco así como para muy segmentado, pero bueno, tienen que tener en cuenta de la reconceptualización el contexto histórico, ¿sí? 1950, 1960, como dice el Alex, sean muchos acontecimientos en los que mencioné que, bueno, en uno de esos estaba lo que es la Alianza por el Progreso, que creo que, sí, por el Progreso, bueno, donde, bueno, firmamos con Estados Unidos, América Latina firma con Estados Unidos y Estados firma con América Latina, para, bueno, formar parte y tomar el paradigma de Estados Unidos que es capitalista, ¿sí? Y bueno, estar con ellos contra básicamente y evitar el peligro comunista que venía de Europa, ¿sí? Luego, en el texto habla de la teoría desarrollista, la teoría cepalina, tienen que tenerlas muy en cuenta. Lo que mencioné es el contexto, ¿sí? Luego la profe habla de teorías, ahí tenemos la teoría cepalina, como mencioné, y la desarrollista, que bueno, implican la idea de que hay desarrollados y subdesarrollados, luego que sugiere que hay una forma adecuada para esos países desarrollados, subdesarrollados, que tomen esas recetas y puedan alcanzar una planificación para poder alcanzar ese desarrollo, ¿sí? Y para alcanzando ese desarrollo van a poder salir de esa inestabilidad económica y social que llevan, ¿sí? Eh, Esta teoría explicaba
el porqué del subdesarrollo, ¿sí? En estos países, y las recetas que también se debían emplear en su situación, ¿sí? Las ideas acá en Argentina se dieron más en el gobierno de Frondizi, en 1958, 1966, donde, bueno, en Argentina se empezaron a hacer proyectos para que, bueno, Argentina dejara de ser un país subdesarrollado y pasara a ser un país desarrollado, ¿sí? Y bueno, ellos tenían como en cuenta los factores que eran la inversión, el capital, el progreso tecnológico, etcétera, ¿sí? Luego tenemos la teoría de la modernización en los años 50, antes mejor dicho, que bueno, tienen que tenerla en cuenta también la teoría de la modernización, por lo que llegamos recién, que bueno, que esto plantea como una transición de una sociedad tradicional a una moderna, también el cambio en términos económicos, hablar de país en vías de desarrollo, y de que acá el Estado se debe ocupar de la planificación y responder a ciertos sectores que, bueno, son los que se verían como beneficiados. Y acá entramos nosotros a pensar el trabajo social como agente transformadores, necesarios y de cambios en cumplir con los postulados de la Alianza por el Progreso de 1961. O sea, estamos haciendo la linita, ¿sí? El cual fue un impacto grande en América Latina, donde, bueno, los Estados Unidos firmó con nosotros y él iba a ayudar supuestamente al crecimiento y al desarrollo de los países de acá de América Latina, ¿sí? ¿Qué pasó con la reconceptualización? ¿Qué trajo la conceptualización? ¿Por qué se dio la reconceptualización? ¿Sí? O sea, hay una necesidad enorme con todo lo que estábamos pasando, con respecto a hacer una sociedad tradicional y a lo demás, teníamos que hacer un corte y empezar de nuevo, ¿sí? Entonces, teníamos que ignorar todo, incluyendo a lo que habíamos hecho con Estados Unidos, firmar, porque claramente Estados Unidos no representaba la realidad latinoamericana, no tiene ningún tipo de relación más que colonizar o extractivizar recursos en Latinoamérica. Entonces lo que se planteaba, bueno, es reconceptualizar, volver a pensar toda la conceptualización que teníamos sobre América Latina y los procesos y reconceptualizarlos de nuevo, pero desde una perspectiva latinoamericana, desde nuestro continente, ¿sí? Ideológicamente, claramente desde el marxismo, obviamente. Entonces era Latinoamérica desde Latinoamérica y lo que se centraba era en criticar nuestra dependencia, en la explotación, en las injusticias que habían en muchas de las sociedades de los diferentes países que habían de los diferentes países que está compuesta América Latina, en poder crear una sociedad justa, igualitaria, para toda la posibilidad. Y acá el trabajo social posibilitó, tuvo esa posibilidad y tenía esa posibilidad de comenzar a dialogar con un proyecto de modernidad, comprometiéndose con ese proyecto de emancipación de las personas, de las mujeres, de los hombres, ¿sí? Acá se tomó mucho conciencia de la importancia de la dimensión política, del trabajo social. El trabajo social se termina como... ¿cómo se le dice? Consolidando como disciplina científica, se comienza a producir diferentes bibliografías latinoamericanas, escritas acá desde acontecimientos, problemáticas, formas, de todos, desde la latinoamericana, desde nuestras realidades, y también se dan diferentes licenciaturas a lo largo, se dan diferentes licenciaturas y posgrados, ¿sí? Un minutito. Bien. Tengo justo la canicha que quería ir al baño. Luego tenemos el trabajo social, estamos hablando de reconceptualización, no sé si han perdido el hilo, vienen bien con el hilo, las o los he mareado. No, venimos. ¿Vienen bien con el hilo? Bien. Trabajo social, bien. Como mencioné, acá nosotros entramos con un juego muy importante en el cambio, nosotros nos proponemos una reestructuración completa de los planes de estudios, de las escuelas de servicio social y fundaciones que se dan de nuevo, o sea, se empiezan a crear nuevas escuelas, por ejemplo en La Plata en 1959, en Santa Fe en 1960, porque bueno, claramente faltaba capacitación, teníamos mucha bibliografía, estamos avanzando, que faltaba más capacitación.
Acá, bueno, va a haber mucha importancia, va a haber mucha importancia en el canal de comunicación entre el gobierno y el pueblo, tomando relevancia su rol también, el rol importante de los profesionales. También acá, si no mal recuerdo, los profesionales extranjeros tenían una importancia también porque, bueno, daban como diferentes perspectivas o informes o diagnósticos, herramientas que, bueno, nosotros luego tomamos, pero desde esta perspectiva latinoamericana y cortando un poco este hilo, ¿sí? Bueno, se tenía una ilusión muy grande con respecto a que el profesional iba a ser el motor de la transformación social, que íbamos a tener como un rol muy protagónico, pero el modelo comienza a ser cuestionado claramente, los profesionales se dan cuenta que la aplicación, estamos aplicando recetas básicamente, estamos haciendo algo asistencial, y ahí surge la necesidad desde en este punto de posicionarse desde una perspectiva latinoamericana, política, cultural, de estados, nuevo. Entonces ahí se da el movimiento crítico ideológico contrahegemónico, ¿sí? En 1965 aproximadamente la reconceptualización en Argentina propuso tener un cambio un cambio o tener en cuenta básicamente el contexto propio de Argentina, de nuestra cuestión social, de nuestra sociedad, y salir de esta temporalidad. A mediados, bueno, de los 60 también tuvimos un colectivo de profesionales que se cuestionaba el modelo de intervención también, que bueno, también fue parte de esto, de que llevaban a posicionarse desde un punto de vista latinoamericano, de ser críticos, de dejar de ser asistencialista y utilizar el conocimiento científico, dejar de ser asépticos y positivistas, ¿sí? Surgieron muchas teorías también. Acá hay, no sé si conocen a Paulo Freire, si lo conocen, tiene mucha importancia y mucha relación con esto, porque bueno, también trajo con él la educación popular, surgió también la izquierda del peronismo, las corrientes de curas tercermundistas también. Eh, Eso es un poco la importancia. Luego, para entender, también habla de la teoría de la dependencia, que es muy cortito, si se la preguntan, básicamente es entender de que existen países subdesarrollados y con pobreza y con explotación, porque esos países subdesarrollados dependen económicamente de un país desarrollado que este mismo explota a este país subdesarrollado. O sea, es como una relación del oprimido y el dominante. O sea, el dominante, siempre va a haber un oprimido, un país subdesarrollado, porque existe el dominante que explota sus recursos, explota su mano de obra, explota su sistema, explota todo, ¿sí? Bien, la reconceptualización en el ámbito académico trajo como muchos cambios, tanto en lo teórico, en lo metodológico, en lo político, en lo ideológico, como ya hemos hablado, de nuevas corrientes de izquierda, nuevos procedimientos, cuestionar las metodologías de la intervención, lo político de posicionamiento, lo teórico de nuevas bibliografías, desde acá de latinoamericana, con nuevos objetivos profesionales, ¿sí? Por ejemplo, ahora se plantea la concientización, se plantea la participación también, la organización también se plantean, ¿sí? Y acá se plantea esto de que ya no se trata de pensar sobre una idea de subdesarrollo y una de desarrollo, sino tratar de romper con esa relación asimétrica entre un dominante y un oprimido y de superar esa dependencia, ¿sí? Y la teoría de dependencia básicamente era un objeto, o sea, un objeto en ese proceso para poder llegar a esa liberación de la dependencia, ¿sí? Bueno, también sabemos que la reconceptualización trajo diferentes logros científicos también, donde, bueno, a nivel de práctica, a nivel de teoría, otras perspectivas,
También trajo transformaciones a nivel metodológico con respecto al paradigma hegemónico. Ahí el trabajo tradicional constaba en 3 métodos de intervención, anteriormente, obvio, el servicio social al caso individual, el servicio de grupo, familia y metodología e investigación. Y ahora, con este paradigma contrahegemónico, se produce un cambio en el método y donde vamos a ir por etapas. Acá vamos a ir por una investigación, un diagnóstico, una planificación y una ejecución y una evaluación, ¿sí? Y tener en cuenta un poco también el método integrado. Eso ténganlo en cuenta, que se da en 1950 en Puerto Rico, que bueno, trae un poco también esta perspectiva, pero planteada desde, de los grupos y comunidades. Eso es más o menos la reconceptualización del trabajo social, de todo el proceso, para que tengan en cuenta. Son hechos, son procesos que se han dado en nuestra profesión, que van cambiando, y tienen que tenerlo muy en cuenta. No sé si tienen alguna duda, si quieren que repasemos algo, si quedó algo medio inconcluso, porque hasta ahí llegaría. También está el tema de los errores del proceso de reconceptualización, pero bueno, eso todos lo sabemos, no sé si lo sé, pero no sé. Em, Luego tenemos, bueno, los errores del proceso de reconceptualización, que bueno, acá es donde, bueno, un poco se abandonan las instituciones, al considerarlas funcionales al sistema capitalista, esto de, de la posición contrahegemónica, que bueno, fue un choque que hubo en ese proceso, pero bueno, todo proceso trae a veces sus errores. En eso terminaría. No sé si queda alguna duda, si vienen bien, y si quiere hablar otro más, así, no se aburren tanto, porque he hablado casi una hora. Ahí le pasé el trabajo a Sofía. Ahí en el chat, Kep, tenés una pregunta. Bien. Si yo te preguntara por qué se dice que es un antes y un después de la carrera. Porque sí, o sea, vos mencionás, pensá, mejor dicho, que nuestra profesión anteriormente nos movíamos con recetas, con bibliografía, con una perspectiva desde otro lado. O sea, no teníamos en cuenta un poco nuestro recorrido como continente, como sociedad, como país. Entonces nosotros también nos basamos en intervenciones o en bibliografía de otros lados cuando debíamos formar nuestra propia bibliografía, ¿sí? Porque es un cambio en los planes de estudio totalmente, porque al abordar desde una perspectiva latinoamericana, debemos también reformular todo ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Sofi? Sí, Dale. iba a decir que ahí cuando explique mi texto de la identidad del trabajo social, por ahí le va a quedar bastante claro, porque acá lo profundiza un poco más a Sí, sí. este aspecto. En el texto de Nora aquí. Ajá, En, el de Nora. sí, en simple sentido es un antes y un después porque cambiamos la manera de ver la intervención social, la manera de desarrollarnos, la manera de comprender lo que pasa a nivel latinoamericano. Latinoamérica tiene una cuestión social, problemáticas sociales totalmente diferentes a las que tiene Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué intervenimos con recetas de otros continentes cuando podemos hacer nuestras propias recetas? No está bueno decir recetas, pero nuestra propia intervención, formarnos como profesionales desde la perspectiva y abordando las situaciones, las problemáticas latinoamericanas. Por eso es un cambio grande, ¿sí? Porque, a ver, lo de los planes de estudio es eso, básicamente. O sea, tenemos bibliografía nueva, porque es bibliografía latinoamericana sobre problemáticas latinoamericanas, donde el profesional se debe formar para poder intervenir y darse el dinamismo y la imaginación para poder dar una intervención en una realidad latinoamericana, no en Estados Unidos o en Inglaterra, donde son países de potencias que tienen problemáticas
totalmente diferentes. Y es un antes y un después porque cambiamos un poco la manera rompemos con el paradigma que veníamos de pensar las problemáticas sociales y abordarlas y la cambiamos por otra, tanto en lo metodológico como en el desarrollo del día a día profesional. No sé si quedó claro lo que quise explicar, porque es diferente. O te mareé. ¿Sí? Genial. Bueno, ya terminé mis dos textos. La Sofi, tenemos el texto de Alayón también. No sé si querés explicarlo. Sí, ¿sabes qué te iba a decir? Que es exactamente lo mismo que vas a explicar. Sí. En la historia del trabajo social sí profundiza un poco en los planes de estudio, como que hay una parte en donde pone cuál era el plan de estudio en cada época. Que eso, bueno, es súper técnico, o sea, no hace falta que se lo Eso sepan de igual será memoria. muy relevante, Sofi, en el examen. ¿Cómo? Que si eso, lo de los planes de estudio en el texto de Alatón, sí va a ser muy relevante. Sí, es No, muy no, no, relevante si no. crees que Yo va a ir creo en que el... eso, lo que les van a tomar es lo que ha dicho el que va hasta ahora de lo del movimiento de reconceptualización y la historia del trabajo social a grandes rasgos, pero los planes de estudio no se los van a tomar, estoy segura. Travi está en la tercera unidad también, ¿verdad? Sí. Travi. De Travi hace menciones también, porque habla casi lo mismo que hablé en el texto de Miranda y en el texto de Manoni, creo que es el texto que hablé recién. Habla casi lo mismo, pero desde una perspectiva de lo que ha pasado con respecto a la democracia, a los derechos sociales, a la participación ciudadana. Pero Travi básicamente como lo veo hace el mismo recorrido que hacen los demás autores. Solamente que bueno, se centra en estas cuestiones sobre los derechos sociales, en estas etapas que han pasado en la historia argentina, latinoamericana, como a veces han tenido más participación ciudadana, a veces hemos estado como agentes de transformación, otras veces de otra manera asistencial y con estados mínimos donde los derechos sociales no se garantizaban. Pero para mí ese texto lo más importante que dejaría sería eso. No sé si tienen alguna duda del texto. Yo mucho lo leí, pero me pareció como muy relacionado con los demás textos. Claro, si de esos dos textos tienen dudas, pregunten, pero es básicamente lo mismo que hemos visto hasta ahora, o sea, así que Yo por ahí quiero, no hace falta. yo ¿Cómo? quiero aportar algo para la Marti, que preguntaba sobre si tenía relevancia los planes de estudio. Y no tenían relevancia, solamente preguntaron que pudiéramos ubicarlos en qué momento se daban, o sea, modelos de acumulación, qué marcos teóricos, qué marcos de intervención pensábamos desde que se planteaban y cosas así, pero no hicieron tanto hincapié en los planes, o sea, no, era más que nada ubicarlos y decir por qué creíamos que se ubicaban desde cierto marco interpretativo. Re bien ese aporte, Agus. De nada. Bien. Bueno, la unidad 3 estaría. La unidad 4 empezaríamos. ¿Querés comenzar vos, Sofi? O no sé si Richard quiere comenzar con el texto de las dos Manonis, los dos textos de la profe de mal humor. Está el Richard. ¿Estás, Richard? Richard, ¿estás? Sí. Perdón, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, genial. Pasa que bueno, estoy con esto de la conectividad. O es una cosa o es la otra. O es la pantalla o es en este caso el audio. Bueno, arranco con el texto. Sería lo que sería el cuarto fragmento que habla sobre, o sea, el texto de Manon y Fernández, políticas sociales e instituciones. ¿Sí? Bien, mayormente lo que habla el texto o lo que encuadra el texto es, primero que nada, bueno, que entiende sobre lo que es instituciones o trata de explicarles instituciones, ¿sí? Que lo que tienen que tener en cuenta es que, primero que nada, las instituciones refieren quizás a normas formalizadas, en el caso de leyes y demás,
con amplio alcance y se podría decir penetración en la vida de los individuos, ¿sí? En este caso, ahí la profe trata de explicar 3 conceptos sobre lo que sería la noción de institución, que en este caso, por ejemplo, empieza hablando sobre a partir de concepciones sociológicas, y habla sobre que las instituciones, en este caso, crean consensos, al ser un conjunto quizás de normas que aplican en un sistema social. Y ahí define lo que es legítimo de lo que no es, ¿sí? Tanto desde lo instituido, lo instituyente y la nacionalización. Al hablar de lo instituido, hablan de que este orden es un orden como establecido, considerado como, como elemento o norma de la sociedad. Sería como normas y leyes y perspectivas propias de una institución. Y lo instituyente sería como, o que refiere a ese colectivo anónimo que dinamiza ciertas, en este caso, transformaciones sociales. Es decir, por ejemplo, es como intentar poner en duda lo establecido, ¿sí? En este caso, para, por ejemplo, crear fisuras y de esta manera poder lograr transformarse. A partir de esto también habla sobre las concepciones antropológicas, que mayormente acá lo que usted tiene que tener en cuenta que es que se entabla o que mayormente abarca hace referencia desde lo espacial, ¿sí? Al medio ambiente, más el aparato material que podría decir que es frecuente. Referencia en este caso a 2 referentes o 2 autores, como lo que son Gardiner y Malinowski. Malinowski lo van a, no sé si alguno está usando antropología, pero es uno de los autores que nombra mucho la cátedra de, en este caso, antropología. Gardiner habla sobre esto, sobre lo que sería la división entre instituciones y, bueno, y después instituciones primarias y instituciones secundarias. Malinowski define en este caso las instituciones a partir de un sistema de necesidades, ya sea biológicas y culturales. Después, la tercera quizás concepción en la cual se trata de explicar acá el texto es sobre concepciones psicoanalíticas o psicoanalistas, ¿sí? A través de las instituciones en este caso se visibiliza el malestar quizás del hombre en la cultura y su renuncia a lo primitivo, se podría decir, ¿sí? Esa es como quizás la idea que quiere entablar estas tres visiones a partir de la institución. También el texto lo que hace también es, habla sobre cómo componente en este caso de la intervención, lo institucional, cómo interviene en esto para nosotros como profesión. Donde lo institucional serían como los escenarios en la cual la intervención, donde se materializan estas políticas sociales y mayormente donde se tienen en cuenta determinadas condiciones, ya sea históricas, sociales, políticas y económicas. Tienen que tener en cuenta que las respuestas institucionales y las propuestas de intervenciones siempre atienden a las problemáticas sociales y mayormente son fragmentadas o localizadas en las respuestas quizás de intervención, ¿sí? Desde el trabajo social. Después creo hay otro apartado en el texto que habla sobre lo que son las aproximaciones a los enfoques de las políticas sociales y a las estrategias de intervención del trabajo social. Ahí se hace lo que es un análisis de las políticas sociales, donde quizás los orígenes de esta intervención social y las, en este caso, transformaciones que tuvieron lugar después al finalizar. Por ejemplo, hace como un recuento histórico desde que estas transformaciones que tuvieron lugar, por ejemplo, en el federalismo y que el comienzo de este caso del capitalismo van a surgir nuevas necesidades, ¿sí? A partir de esto para que puedan generarse estas políticas sociales, estas estrategias de intervención, ¿sí? Para lo que sería en un futuro. De acuerdo, estoy haciendo como un recorrido histórico, ¿no? de estos momentos. Bien,
lo principal acá es que la respuesta, en este caso del Estado, es a estas necesidades que van surgiendo, donde se empieza a dar comienzo quizás a la concepción de pobreza y a la asistencia, ¿sí? Mayormente ahí se empieza a tener o se empieza a caracterizar esto como una condena a la mendicidad, a la obligatoriedad, perdón, del trabajo de nosotros para lo sano, para buscar ese, entre comillas, lo sano, e intervención también de los poderes públicos. Otro apartado que también habla el texto es sobre si las políticas sociales son suficientes para contrarrestar el desempleo y combatir esto de la pobreza o indigencia, ¿no? Ahí nombra a diferentes autores y referentes que dan una visión sobre esto, ¿no? Sobre las políticas sociales y si son suficientes para contrarrestar. En el caso de Nora King, que hace una mención, acá esta referente dice que quizás la existencia de la pobreza viene y está en la propia quizás naturaleza de un sistema capitalista o del sistema capitalista en general. Si la esencia del capitalismo se centra quizás en la ganancia y la acumulación, va a visibilizar más aún esto, y quizás con una política social no se resolvería así, podés atenuar y bueno, intervenir, pero a partir de, si no hay una equiparación, se podría decir con referencia a esto, desde el capitalismo y demás, no vas a encontrar quizás una acumulación igual y demás, sino que al contrario, sería una acumulación como desigual, en esta quizás redistribución o distribución de quizás, bueno, en referencia a lo que provoca, ¿no?, esto del capitalismo. Y después también nombra a otro autor como lo que es Adam Smith, que ya él es un economista y filósofo, que dice que esto del capitalismo se puede atenuar o neutralizar quizás políticamente por acción del Estado mediante quizás derechos laborales y políticas sociales. A lo que voy es que en este caso, a ver, cuando la pregunta es, ¿las políticas sociales son suficientes para contrarrestar, en este caso, el desempleo y combatir? Eso va a depender de cómo también el Estado tome quizás esto de cómo intervenir, ¿no? No solamente con la creación de políticas de Estado, sino de cómo interviene para que surjan nuevas estrategias y, por ejemplo, desde nuestra profesión podamos nosotros intervenir y abarcar ante estas desigualdades. Bien. Después también el texto hace referencia a qué quizás es, para qué sirven las políticas sociales o qué son las políticas sociales, y mayormente es para fortalecer quizás mayormente atenuar, como había dicho, en este caso las situaciones y demás de la comunidad o de la población, y para fortalecer también el concepto de Estado que debería en sí tener. También menciona el texto, en este caso, a Margarita Rosas, sí, que ella dice que las políticas sociales en sí son como decisiones que toma el Estado, ¿sí?, y están destinadas a atenuar los efectos negativos que van provocando esta desigualdad y de los problemas sociales, ¿sí? Bien, eso es como para ir teniendo un pantallazo de lo que va tratando el texto. Y lo importante me parece a mí que ustedes acá tienen que tener en cuenta es que las políticas sociales siempre responden a un modelo o a un paradigma de intervención. Por eso es que a partir de quizás los diferentes estados que hemos pasado y demás, es que es también donde ustedes pueden tener una visión de cómo es esto primero de cómo se interviene y cómo son elaboradas y puestas en marcha las diferentes políticas, ¿sí? Algo que quizás también puede ser una de las preguntas del examen y demás que tienen que tener en cuenta, y que el texto también abarca, es que durante este proceso de cambio social, después de un recorrido histórico que justo hizo ahí Kevin y Sophie también, primero que tienen que tener en cuenta esto de los diferentes enfoques o tipos de enfoques que hay
en este caso, después de la reforma de diferentes políticas sociales que abarcan todo. Tener la idea mayormente de qué es un enfoque de derecho, qué es un enfoque de la selectividad estática y enfoques de gobernabilidad, ¿sí? Quizás esa puede ser una de las preguntas del examen. Entonces, al hablar, por ejemplo, de enfoque de derecho, ustedes tienen que tener en claro que el Estado social funciona como un instrumento principal para garantizar el derecho humano, y estos enfoques se presentan de manera combinada, ¿sí? No es quizás, por ejemplo, para una situación en particular que surge un derecho a una política social, sino que va atenuando diferentes cuestiones que van surgiendo en lo que sería la sociedad o los diferentes problemas que vayan surgiendo, ¿no? Y tienen como característica esto, la convivencia de diferentes tipos de políticas sociales. Lo que justo acabo de decir esto de que atenúa o se tiene en cuenta en diferentes situaciones que van surgiendo. Por ejemplo, en diferentes situaciones que llega una problemática, no sé, situaciones de que en un barrio se inunda, por ejemplo, el techo de una vivienda, ¿no es cierto? Está bien, la situación, ¿cuál sería? Arreglar el techo, pero también es ver otras cuestiones que pueden surgir, como por ejemplo ver si las calles están asfaltadas, si están, por ejemplo, las acequias para que pueda, no sé, correr todo el agua y no se estanque. Entonces son diferentes cosas que van a combinar en estas políticas públicas o políticas sociales que vayan a surgir. Después tenés el enfoque de la selectividad estática, ¿sí? Que propone como políticas sociales de atención a la pobreza, pero no a la superación, ¿sí? Es como algo más focalizado. Su propósito en sí no es acabar con la pobreza, sino que atender en el momento hasta que el dinamismo quizás del mercado la reduzca, ¿sí? Como quizás punto a que ustedes puedan resaltar en el examen o decir que hay una intervención del Estado mínimo en esta parte. Después tenés, como he nombrado anteriormente, el enfoque de gobernabilidad. En este caso se plantea una medida como similar a la selectividad, pero justificándose desde una perspectiva política donde se plantea desde una vialidad política. O sea, pienso yo que se hace como un experimento con la sociedad en sí. Eso es como para que ustedes vayan teniendo en cuenta desde estos tres enfoques que se vayan a nombrar. Quizás como otro punto a resaltar de características, que las políticas son orientadas a la sociedad y constituyen en sí a la gobernabilidad, ¿sí? Yo creo que en el Estado en sí siempre deben surgir diferentes políticas. Estado que no implementa alguna política y demás, es muy ausente y muy contraproducente y todo lo que conlleva. Entonces por eso es como que lo que sería la política en sí constituye a la gobernabilidad en general. Es como para tener en claro. Y quizás también después, para resaltar del texto, diferentes políticas sociales que van surgiendo, puede ser también una pregunta de examen, por ejemplo, políticas universales, focalizadas, redistributivas, societales o tecnocráticas. Ahí ustedes deben tener en cuenta qué es una política social universal, que mayormente son aquellas a las que pueden acceder todos los ciudadanos, sin tener en cuenta quizás ya sea su condición económica y demás. Y estas políticas sociales alcanzan quizás, o se alcanzan gracias a su proceso de conquistas sociales. Eso también es fundamental que lo tengan en cuenta. Está bien, el Estado puede dar o aprobar lo que sería una política universal, pero esto mayormente se gana y demás de acuerdo a muchas conquistas sociales, ¿sí? A la intervención, al que quizás si hay algo que no cuadra, estar ahí, repreguntarse, empezar a que surgen estas nuevas inquietudes, y bueno, ahí es donde el Estado debe estar y hacerse cargo. Después tenés políticas focalizadas, que mayormente atienden a un grupo o sector quizás de la sociedad en particular, ¿sí? Que son características mayormente definidas. Por ejemplo, el plan jefes y jefas de hogar, ¿sí?
Y estas políticas se van dando mayormente quizás por la situación de, por ejemplo, el aumento de la pobreza o crisis económicas o institucionales. Eso como para que ustedes puedan hacerlo corto y conciso a la hora de, no sé cómo será el examen, si será virtual, o sea, me refiero a oral o escrito, ¿no? Pero algo como para que ustedes puedan redondear en esas respuestas. Después tenés políticas redistributivas que tienen como característica principal la relación con el empleo, por ejemplo, el sistema de jubilaciones, el sistema de obras sociales, etcétera. Las sociales o tecnocráticas, a las cuales se acceden con un monto fijo que genera un resguardo en el caso de alguna contingencia. Por ejemplo, privadas de prepago y etcétera. Y después quizás una pregunta que le hagan y con qué se financia esto, o cómo se financian, es importante, para hacerlo corto y conciso, impuestos directos, por ejemplo, como impuesto a las ganancias, a la propiedad, después impuestos indirectos, no sé, impuestos al consumo, impuestos a la bebida, a los teléfonos, etcétera, y también después, para sumar también cómo se pueden financiar préstamos internacionales, como por ejemplo lo del Fondo Monetario Internacional. Eso es más o menos un raconto así de lo que sería el texto, lo que habla, y como les había dicho, algo cortito y conciso para ir respondiendo quizás en el examen si llega a hacer una de estas consultas. Pero obviamente siempre es bueno tener ejemplos, me parece, para ir respondiendo, porque lo último que les expliqué, a ver, al ser técnico, pero también es bueno que ustedes tengan esos pequeños tips o cosas que le van a sumar para el examen. Bueno, eso por el momento por ese texto. Sophie, Kevin, no sé. ¿O hay alguna duda, chicos? Perdón, que quizás eso falta. No sé si tienen alguna duda. Creo que por ahí el otro texto como más importante, no sé si el tema del texto el otro de la profe Flavia. El de políticas sociales. El otro... O es casi, claro, es casi lo mismo que... Genial. Sí, lo mismo porque se basa mayormente en lo que es el neoliberalismo, el conservadurismo, y creo que ustedes hicieron un recorrido como histórico en ese texto. También tienen como quizás esto de lo que es la cuestión social y demás a partir de diferentes autores como Castel, como Carballeda, entonces, nada, me parece como que ahí ya hicieron ustedes un pequeño recuento histórico de todo lo que sería esto, ¿no? Entonces igual lo quieren que veamos algo en específico, lo repasamos, pero digo como para que ustedes también, o sea, me parece que todos los textos en sí tienen como una pequeña relación y van ahí como, o sea, tienen que poder lograr entender ese hilo conductor, pero cosas puntuales como lo que expliqué de los diferentes enfoques, diferentes políticas sociales, eso son cosas que pueden ser como preguntas de examen. Totalmente. Bueno, Sofi, no sé si querés hablar sobre el texto de la falta de la identidad de Nora Akin y así vamos finalizando, ¿no? Dale, sí. Bueno, un poco este texto arranca primero como describiendo por ahí las designaciones identitarias que ha tenido anteriormente nuestra profesión, ¿no? En otros años. Y que, bueno, que han persistido a lo largo del tiempo. O sea, es decir, siempre o casi siempre nuestra profesión ha sido como súper desvalorizada. Y nunca ha tenido nunca ha sido visibilizada nuestra real identidad, digamos, en los contextos laborales. Ha tenido, la autora dice que como dos características fuertes estos procesos de identificación de la profesión. Una, más que nada que se nos asocia a la policía de lo familiar, ¿no? Esto de los agentes de control social, sobre todo,
obviamente este preconcepto viene construido desde la época esta del higienismo, ¿no? Desde la época del surgimiento de la profesión, más desde la moralidad. Y la otra imagen que hay de los trabajadores y las trabajadoras sociales es la de la imagen benefactora, la de la imagen de la trabajadora social buena, que te ayuda, que te brinda caridad, que esa también es una posición también bastante conservadora, que sí realmente en los inicios sí se tomaba lo social, digamos, de formas caritativas, pero hoy por hoy no se ha transformado. Entonces, los dos preconceptos tienen que ver con etapas históricas que hubo tanto en el país como en el mundo de la profesión. Entonces, la autora dice que, bueno, que nosotros tenemos como un cachito de culpa, digamos, en eso, porque nosotros con nuestras intervenciones transmitimos, digamos, lo que significa nuestra profesión para los demás, ¿sí? Pero ella dice, no solamente recae estas concepciones en los trabajadores sociales o en los agentes, sino que también recae en lo que ha ido construyendo la sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, se define básicamente por esa construcción social, nuestra profesión, o se ha ido definiendo. Y también tiene que ver con una correlación de fuerzas que ha surgido en cada momento histórico, ¿no? Si para el higienismo, el sistema que había en ese momento, le era más funcional una trabajadora social higienista, o desde una perspectiva higienista, y bueno, era posible o muy probable que ese fuera el modelo a seguir, ¿no? Entonces ha ido pasando eso, como en cada momento histórico, por ahí se ha dado cierta conceptualización de la profesión alrededor o influenciada por ese contexto histórico, político y cultural, ¿no? De ese momento. Bueno, dice que igual, sin embargo, hay un núcleo duro de la profesión que siempre ha permanecido, que ella dice que nuestra profesión es una práctica distributiva y al mismo tiempo cultural. Y cuando lo leía me acordé que lo hemos leído infinidad de veces, esta parte. Dice distributiva en cuanto a la distribución de valores de uso entre individuos, grupos o instancias sociales. Bueno, eso me parece que está claro, que no hace falta explicación. La distribución de los recursos, ¿no? Y después la práctica cultural, que la entiende como la constatación de símbolos y formas culturales sobre las que se forman las líneas de solidaridad y fragmentación entre los grupos, y su propósito es la transformación o la reproducción de estas herramientas del discurso. Bueno, esto, de que depende del contexto cultural en el que nos circunscribamos, digamos, desde donde nos paremos, ¿sí? Y las propuestas de la autora como para superar, digamos, todas estas erróneas identificaciones anteriores son, primero, producir saberes comprometidos con los movimientos sociales, ella dice. ¿Por qué? Porque ella plantea al principio que hay dos tipos de conocimiento, o conocedores, o como productores de conocimiento. Como están los que son intérpretes del conocimiento y los que realmente realizan ese conocimiento, lo llevan adelante, lo ponen en práctica. Identifica como un poco a los intérpretes como los intelectuales que siempre se quedan en su silla, que hablan desde la teoría, pero nunca desde la práctica. Y después habla de la gente que se compromete con lo social, pero por ahí no tiene ninguna formación teórica. Entonces,
hace trabajo social, porque genuinamente es trabajo social, es acción social, pero no tiene esta base teórica. Lo que propone entonces es poder producir conocimiento desde la unión entre la teoría y la práctica, ¿no? Después dice que estando ante un proceso de profunda desigualdad como nos encontramos ahora, propone que hay que estar como trabajadores sociales a la altura del desafío, como desde la investigación y desde la intervención, ¿no? Y después lo último que nos deja como enseñanza, la última propuesta, es, digamos, la cuestión de la ética, que ya la vimos en el grupo de estudio pasado, por encima de todo, y la interrogación crítica. Las dos tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si en alguna forma vamos a seguir siendo tomaes como quienes tienen la capacidad, digamos, de hacer justicia o de justificar ciertas acciones que tomamos o decisiones que tomamos, entonces necesitamos de estas dos herramientas para poder hacerlo, tanto de la ética como de la teoría crítica, digamos. Y bueno, eso es todo. No sé si quedó alguna duda más concretamente sobre este texto. De todas formas, no creo que sea uno de los textos primordiales que les vayan a tomar, pero está bueno que lo sepan, que lo repasen por ahí. El resumen que tendrían que hacer para mí es ser súper cortito. A mí me llegó una carilla nada más. Recién en estos momentos estoy viendo un audio que mandaron a uno de los grupos de resumen y todo eso. Aclararon que sí o sí estudian, aunque sea un poquito de la reconceptualización. Va de cajón, pero en el momento. Así que eso es muy importante, la reconceptualización. Bueno, yo ya te mandé el trabajo, los dos. El que está aprobado, el que pesa menos. Pero bueno, eso en el audio que mandaron de Flavia, que fue, no en realidad en un audio, sino en una grabación de la reunión que tuvieron de clase consulta, sí o sí eso se tiene que estudiar. Y la historia de trabajo social. Y nada más. La ley federal de trabajo social, la historia de trabajo social y la reconceptualización. Buenísimo, vale. Ah, bueno. Hay un texto ahí que es sobre Mariana Quiroga, que le iba a dar Anto, que es sobre los aspectos estructurantes del campo problemático, clave de intervención del trabajo social. No sé si quieren que los demos o Sofi lo... Si es... Lo damos, si no, ya podemos ir cerrando como quieran. Claro, como vos digas, no sé si ellos tienen dudas sobre ese texto también, si no lo... si es tan relevante. O no sé si la Anto nos puede hacer un resumen así, ¡pah!, volando de 5 minutos, que yo creo que puede ser. Hola chicos, Anto. no prendo la cámara porque voy en el auto, pero trata de las necesidades. No sé si quieren se lo explico, yo no tengo problema, pero es largo nada más. No sé cómo están de tiempo. Explicándolo, pero lo más cortito posible. O sea, para que ellos se guíen de la importancia del texto, de lo que deben saber. Lo principal que habla el texto es para que adquieran un acercamiento primero al concepto de lo que es la intervención profesional como campo problemático. ¿Qué quiere decir? Las categorías fundamentales van a ser la cuestión social y las necesidades, para así empezarnos a meter en la perspectiva de la intervención profesional en el campo problemático. Entonces vamos a tener a diferentes autores, como por ejemplo Carballeda, que lo va a identificar en dos perspectivas diferentes, como determinantes sociales y como condiciones sociales, a la cuestión social, ¿sí? No sé si me van entendiendo, si me quieren decir algo. No, sí, te entendemos, se entiende. Bueno, entonces, en estas dos perspectivas, por ejemplo, en las determinantes sociales, lo que va a explicar es cuándo surge la cuestión social, que es a fines del siglo XIX, como producto de la revolución industrial. Las características más fuertes va a ser el pauperismo, la explotación laboral, los bajos salarios, las epidemias, precariedad,
en la precariedad en las viviendas, el hambre, y que ahí el Estado comienza con la intervención en el campo a través de las políticas sociales que se van a manifestar en ese momento y que van a comenzar a amenazar con la interrupción social. Y después, en la perspectiva de condición social, surge en el comienzo de la modernidad, en la transición del feudalismo al capitalismo, en el siglo XV, y en donde comienzan a formarse los estados modernos a partir de lo que es el contrato social. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué significa esto del contrato social? Los individuos le van a entregar la responsabilidad al Estado para que garantice la seguridad, el orden social y los mecanismos de integración social, apareciendo la diferenciación entre individuos y sociedad. Bueno, y después, como para concluir, porque Carballeda va a ubicar a la cuestión social que comienza a partir de la conquista, o sea, que es llevada adelante por la corona española, que ahí se impone un nuevo orden social, y un nuevo orden social, económico, político, cultural, y esto se hace a fuerza de sangre y de muerte, donde se van a producir conflictividades y desigualdades. Y con esto, Noelia Montero va a plantear las luchas sociales y va a mencionar la perspectiva de colonial y de género. O sea, todo lo que mencioné antes en la cuestión social va a ser la perspectiva clásica. Y ahora vamos a ver una perspectiva a partir de Noelia Montero que va a ser de colonial y de género, en donde lo desarrolla en su texto y propone la lectura de Silvia Federici para poder pensar las conflictividades sociales desde el lugar asignado por las mujeres y la importancia de los procesos de esta conquista que se va dando al lugar de la acumulación originaria, donde viene a desarrollarse el capitalismo. Entonces, vamos a entender que la acumulación originaria y su desarrollo en nuestras tierras americanas va a conllevar al saqueo de sus riquezas, al genocidio, al exterminio de comunidades originarias, de la cultura, la organización social, política, y va a imponer nuevas condiciones, claramente. Entonces, Federici permite comprender los diferentes procesos que sucedieron en la sociedad desde las nuevas revueltas antifeudales en adelante y el nuevo lugar que el capitalismo le asigna a las mujeres, desplazándolas de los espacios que hasta en ese momento ocuparon. Fueron silenciadas, disciplinadas y reubicadas en el orden privado del hogar y de la familia. ¿Qué pasa con el capitalismo? Desplaza a la mujer, en una palabra, todo va a pasar, el hombre va a tener el poder, como por ejemplo la mujer va a pasar a estar en el ámbito privado, pero por ejemplo, la mujer trabaja más que el hombre, pero va a cobrar menos. Pero nada va a ser valorado porque es de la mujer. Entonces, hasta hoy en día están estas desigualdades para todas las mujeres en la vida pública. Entonces, eso es lo que hace referencia Federici. Pasamos a otra autora, que es Susana Casaniga, donde va a plantear esta cuestión social como la cohesión en el orden social del que se habla, esa sociedad o colectivo humano que se encuentra en peligro por las fallas o inexistencias de mecanismos de integración, y quiere decir el ordenamiento dado ante los conflictos. O sea, va a decir que esta cohesión social se va a romper por los conflictos sociales que hay. Y finalmente, para concluir con el debate de la cuestión social, debemos pensarla en nuestro país como una expresión de conflictos, es decir, pensemos principalmente la cuestión indígena, después la cuestión de la organización nacional, desdoblándose en las temáticas de negra, rural, obrera, de la mujer, entre otras. Por eso es necesario entender nuestra cuestión social, que se diferencia con la cuestión social europea, pero que es probable que asuma las mismas características de capital-trabajo como conflicto hasta el proceso de industrialización. Eso es como rápido la explicación de lo que es la cuestión social y lo que piensan
diferentes autores. Después tenemos las necesidades. Las necesidades como categoría teórica central para la intervención profesional. Las necesidades las va a describir en el texto como una categoría teórica que se pueden adquirir distintas concepciones en función de la perspectiva que cada una asuma para comprenderla. Entonces, Mario Heller va a mencionar que la necesidad universal es igual para todos y para toda situación, y es generalidad que apenas se puede dar cuenta del papel de que las necesidades desempeñan en la existencia humana, en tanto que lo humano surge allí cuando ya no se trata solo de vivir, sino que vivir una buena vida, una vida digna, y en tanto esa bondad y esa dignidad se especifican en variables relaciones sociales y en forma de vidas concretas. ¿Qué quiere decir Heller con esto? Que va a responder que las necesidades tienen relaciones de poder bajo condiciones de dominación. Quiere decir que en la definición de que una vida digna, cuáles son las necesidades reconocidas para alcanzarla, va a depender de las relaciones de poder y de las disputas generadas que lo van a determinar. Después pasamos al otro autor, que es Manfred McNiff, que también realiza un planteo en torno a las necesidades, que tiene como un horizonte, un desarrollo a escala humana. Propone que ese desarrollo se concentre y se sustente en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales y en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos, como en la naturaleza y la tecnología de los procesos globales, con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, la planificación de la autonomía y de la sociedad con el Estado. No sé si voy muy rápido o si me están entendiendo, si quieren decirme algo, si quieren que pare, no sé. No, yo te entendí, yo sí entendí. Entendí. No sé si, no sé cómo venimos de tiempo, Sofi, por la grabación. ¿Me escuchas, Sofi? ¿Me sientes? Porque arrancamos medio tarde, entonces llegamos como 1 hora y media de grabación, no llevamos tanto. Ah, bueno. ¿Querés Bueno, seguir entonces? como quieran, si no, lo que les ofrezco es pasarle el resumen y que lo lean, pero no, malísimo. Pero como quieran, sí, o si quieren. Sí. Me quedan 4 hojas, chicos. ¿Me entienden? Sí, te entendemos. Bueno, joder. No, se me apagó el teléfono. Ah, Bueno, después nos compartís tu resumen, por favor. ya no está, creo. Bueno, no, ya no está. Bueno, concluiríamos acá. Luego hay otro texto aparte de que está hablando Anto sobre los aspectos de la intervención. Luego hay otro texto de la profe Quiroga, pero hace más o menos el mismo planteamiento, desde más que nada para replantearse con respecto a las problemáticas sociales, a las demandas y el rol del trabajador social. Básicamente lo único que ese texto tienen que saber es que nosotros no intervenimos con recetas a priori, nosotros vamos construyendo ese procedimiento, esa intervención con el sujeto. Las problemáticas sociales no se tratan todas de la misma manera porque no son todas iguales, y así como hay sujetos, hay muchas comunidades y se pueden intervenir de diferentes maneras, y siempre hay que problematizar todo. Básicamente problematicemos todo. Entonces ese sería el texto del otro texto de la profe Quiroga. No sé en total, ahí estarían todas las unidades, la 3 y la 4 concluiríamos ahí. No sé cómo vinieron, si lo pudieron seguir. El texto de la Anto, seguramente cuando se le prenda el teléfono, lo subimos al Drive de Sur, que está el link del Drive de Sur, está en Instagram. En el link de Instagram pueden acceder al Drive y de ahí pueden ver los resúmenes. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o podemos ir cerrando. Bueno, vamos cerrando entonces. Bien. Bueno,
Dale, no. Genial, entonces, Vero. Bueno, entonces va a estar subido en un ratito el resumen, Acá así volví. que... ¡Bien! Volvió la Anto. Anto, les decía que Sí. enseguida subís tu resumen al Drive. Dale. ¿Puede ser? Sí. Genial. Bueno, en un ratito va a estar subido el video y bueno, muchas... Nicole, todas y todas las que estén, nos pueden escribir y bueno, y de ahí les damos una mano. Así que bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, suerte, chicas. Suerte.